Como que las ganas de jugar continúan a pesar de que el físico no nos da más. Si fuera por nuestros niños más pequeños, ellos no tendrían noche nunca, no descansarían nunca porque dicen, oh, otra vez hay que dormir. Mientras que algunos adultos depresivos admiran, sueñan, ambicionan la cama con esperanza. Los niños no quieren saber nada con ir a la cama y entonces uno le tiene que decir que los tiempos de oscuridad son para que descanses. En términos espirituales, creo que los términos de oscuridad, los tiempos de oscuridad, los tiempos de zozobra, de quietud, también nos preocupan porque sentimos como que Dios se aleja de nosotros. Así que cuando yo me puse a escribir el sermón el día sábado, pude sentir que el Espíritu Santo me decía, dile a mis hijos que la oscuridad es parte del plan, que el silencio es parte de mi amor hacia ellos. No es un sermón popular, no es algo que despierta muchos amén, pero es algo que tiene que ver con la vida real. Meditaba que el libro de Génesis termina con una sola familia, tan pequeña como para que la Biblia pueda enumerar cada uno de los hijos. Y luego vamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro del canon bíblico, y comienza con una muchedumbre de israelitas que trabajaban como esclavos bajo el hostil faraón. Hay una brecha entre la primera familia, que tiene unos cuantos hijos, y de pronto la muchedumbre que trabaja como esclavos bajo el faraón en Egipto. En ningún lugar del relato se escribe lo que sucedió en los 4 siglos del medio. Hubo 400 años entre el último capítulo de Génesis y el primero de Éxodo. 400 años es casi el doble del tiempo de la existencia de los Estados Unidos en el mundo. 4 siglos donde el cielo, por alguna razón, se cerró o permaneció callado. Luego de ese silencio, de esa oscuridad, no hay registro de lo que pasó. ¿Qué hizo que esa primera familia de Génesis deviniera o terminara en esclavos sirviendo a Faraón? No hay una revelación, hay revelaciones históricas, pero no bíblicas, respecto a cómo llegaron hasta ahí. Pero allí están, son una muchedumbre, sirven como esclavos, y ahí en Éxodo aparece Dios, después de 4 siglos de silencio. Entonces, ¿por qué hace silencio el Señor? ¿Por qué a veces despliega su poder y hay momentos que por 4 siglos hace silencio? ¿Por qué? Porque creo que el silencio tiene que ver con su amor. Salmo 121:4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Silencio no significa que Dios esté durmiendo. Silencio no significa que Él te deje de amar. No hay cosa más hermosa cuando alguien te dice, aunque no podamos estar juntos, porque no sé, el amor de tu vida está al otro lado del océano, tú dices, pero igual yo estaré pensando en ti. Miraré la luna a la misma hora. Oh. ¿Por qué? Porque no se adormecerá mi amor, aunque no estemos juntos, aunque no me oigas, dice el Señor, yo te sigo amando. Salmos 3:5 dice, yo me acosté, oigan esto para los chicos y para los grandes, me acosté y dormí. Pueden agregar, y ronqué como un hipopótamo, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Aleluya! ¿Saben lo que es que te sustenta? Que duermes y te tiene en la mano. Es maravilloso. Su palabra indica que aunque estés descansando, el plan de Dios para tu vida continúa avanzando. Hay una gran cantidad en la Biblia de sucesos que se dan la victoria, empieza la victoria en medio de la oscuridad. Porque a veces uno cree que Dios descansa durante la noche. Ay, me acuesto con este problema y hasta mañana no lo retomo. Tu abuela, porque el Señor sigue. No, tu abuela no lo retoma, pero el Señor sí. El Señor dice, para mí no hay noche. Tienes que descansar. Tú descansa. La noche es para que descanses, dice el Señor. Mañana te quiero fresco. Ay, es que ¿por qué no se resolvió el problema? Porque tienes que descansar, sonso. Deja que los cielos sigan trabajando. Sonso dice mi Biblia, Dante habla hoy. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche, y por la mañana obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel de la Pascua ocurrió por la noche. La batalla de Gedeón, que terminó en victoria, comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, quedó en un cielo negro y oscuro.
durante la noche. Tú dices, pero ¿por qué tiene que venir la noche? Yo sé que la oscuridad viene, en términos prácticos, la oscuridad viene y te quita el descanso, cuando debería ser lo contrario. No hay sueño que te repare del dolor, te agotas emocionalmente, te drenas espiritual y físicamente. Y el dolor es tan grande que pareciera que te deja en una noche continua, crónica, que no termina más. Y la oscuridad llega a veces por algún acontecimiento que no esperamos. Tú dices, ¿y qué es la oscuridad? La oscuridad es una relación que se destruye, un hijo que se revela, un desastre financiero, un revés financiero, el sueño que se muere y sientes que tú también te mueres un poco con ese sueño. Y dices, siento que estoy a tientas en la oscuridad que no veo con claridad. Cuando está el día, es como que hay más esperanzas. Pero llega la noche y el dolor es agudo y aparece sin razón. No hay razones para la oscuridad. Oras y no hay respuesta. No hay sentido de cercanía con Dios. Tu alma se siente árida, estéril. No estás en el desierto está en ti. ¿Has estado en esa estación de la vida? ¡Ja! Yo te puedo dar cátedra. Hablo de esa enfermedad, hablo de ese revés financiero, hablo de aquel problema en los sentimientos, en el corazón. Hay momentos donde nuestra vida se tambalea y creemos necesariamente que es una intervención satánica, diabólica. El diablo se metió a arruinar lo que Dios estaba haciendo. Y no siempre es así. Las plagas de Egipto son permitidas por Dios. Él dice, yo endurecí el corazón del faraón. Les hablé de esto hace unas semanas. No estoy hablando de un Dios castigador, un Dios que te puede meter en crisis hasta quebrarte, porque Él sabe hasta cuánto puedes resistir. Él sabe de qué estás hecho y sabe qué es lo que te va a forjar el carácter, qué es lo que te va a hacer fuerte, qué es lo que te va a hacer invencible ante futuras crisis, ante futuras pruebas. Pero esos valles tienen que estar. Uno de los valles, una de las oscuridades que siempre te recordaré, es la que la Biblia describe como el valle de lágrimas. Literalmente el Salmo 84:5. Este es el valle, la oscuridad, donde vas solo y debes atravesarlo. Tiene que ver con los valles de la vida real. La Biblia dice que la vida va a tener estos valles. Así que hay un valle al que vas solo, hay uno al donde Dios te lleva y otro que ocurre a causa de tu llamado. Pero el primero es uno que va solo. Es la oscuridad que te lleva ahí porque tiene que anochecer para que también amanezca el día siguiente. ¿Me están siguiendo, sí o no? Dice la Escritura, Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pase por el valle, por la oscuridad de las lágrimas, no se pone ahí a decir, ay, es que no voy a salir. Voy a morir acá porque así soy yo, así era mi cuñada, mi comadre. Dice no, cuando pase, dice no cuando se quede a vivir, cuando atraviese, lo convertirá en una región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dice una versión, será bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo cambie en fuente. O sea, momentos de llanto, aprende a contentarse. Dios dice, esto es algo que te va a pasar en la vida. Y tú dices, ¿cómo pretendes que me contente en un funeral? No dice la Biblia que te pongas feliz, a menos que la suegra, no dice, celebra. No, dice contenta. Tienes que contentarte. ¿Qué es contentarte? Saber decir gracias por lo que me permites pasar, porque aunque me duele, aunque lastima a los fueros más íntimos de mi alma, sé que esto me va a fortalecer y mañana voy a tener fuerzas para lo que viene. Sé que algo Dios me quiere enseñar con esto. Es mi Patmos, es mi isla de destierro. Pero es aquí donde Dios va a abrir un vórtice y donde el lugar que yo creo que es territorio hostil, lleno de alimañas, Dios lo va a convertir en un sitio de comunicación divina. ¿Están recibiendo esto, sí o no? No estoy subestimando tu dolor. No estoy diciendo, bueno, avanza y ya está, piensa en positivo. No, la fe, ya lo dijimos, no sirve. Es la fe en Dios la que te levanta, el poder de la resurrección. Y el Señor me dice que te diga, yo sé que estás triste. Es el mismo Señor que lloró
ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. El Señor que lloró en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que son las lágrimas. No es un dios del Olimpo mitológico, esos Sansón, Zeus, que parecen ser superhéroes que nunca lloran. Él es alguien que lloró y que entiende las lágrimas, pero te dice, te he dado esperanza y esta oscuridad va a pasar, sea la que sea, la económica, la espiritual, la familiar, va a pasar, porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Oigan, lo diré otra vez. Me perdí muchas horas, meses y horas de mi infancia y mi adolescencia preocupado por cómo sería mi vida adulta. Me perdí mucho tiempo. Era de esos preocupones pensando, número 1, que nunca me iba a casar. Número 2, que nunca iba a tener hijos. Número 3, que nunca iba a trabajar. Número 4, que nunca iba a tener un auto. Número 5, que nunca iba a poder cambiar los zapatos despegados. Hoy les conté en el primer servicio que yo me recorrí la iglesia de Buenos Aires con un traje azul. No era un traje, era un saco azul, esos cruzados que se usaban antes. No tenía pañuelito de esto. Ahora confieso, era una media, un calcetín. Nunca nadie me dijo que lo sacara, sino hubiese salido así con... Pero era coqueto. Antes muerto que... El tipo andaba con la media. Estaba limpita, no es que... Estaba limpita. Yo pensé muchas veces que nunca iba a tener un traje más. Muchas veces pensé que a lo sumo cambiaría de calcetín. Pero nunca tendría un pañuelito de estos. No sé por qué. Si tan solo hubiese sido más maduro y hubiese entendido que hay oscuridades que pasan, que todo pasa en la vida, que hay que saber atravesarlo. David dijo, aunque pase, aunque atraviese, no dijo aunque me quede, aunque viva. Dijo, aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿No debería darnos esperanza? Todo va a pasar, no te pierdas el hoy. No te pierdas el hoy, va a pasar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Número 2. El valle de la muerte, porque el primero de las lágrimas te toca ir por la vida real, pero el número 2 es la oscuridad que tiene que ver con la muerte. Y tú dices, wow, ese no me gusta. ¿Cuándo es que voy a ir ahí? Cuando Dios te lleve. No a la presencia, cuando Dios te lleva al valle de muerte. La Biblia narra que Ezequiel dice, la mano de Dios no es la mano del diablo. No sé por qué metemos al diablo en todo lo que no nos gusta. Cualquier cosa, el diablo. Me enfermo, es el diablo. Me duele acá, es el diablo. Tu esposa dice, viene mamá, el diablo. Bueno, ahí puede ser el diablo, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, oigan, me llevó en medio de un valle de huesos. Fíjense que hoy diríamos, bueno, este hombre está ahí porque se equivocó. Perdió la brújula, el propósito, no vive en victoria. Veo que dice el Espíritu me llevó a un valle de huesos secos. Es el Espíritu que lleva a Juan al destierro, a Patmos, a una isla de 6 por 9 millas, una roca en medio del mar Egeo. Es el Espíritu. Es el Espíritu el que pone a Cristo en la cruz. Y nosotros a veces atravesamos esos valles de muerte. ¿Qué tiene para decirnos el valle de huesos secos? A veces Dios nos lleva a sitios, a territorios hostiles. Y te lo diré así, llámese un trabajo lleno de inconversos, una casa con un cónyuge que no conoce a Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hay tantos sitios donde yo podía estar? Pero dice el profeta, me hizo pasearme entre los huesos. Y había muchos huesos que estaban secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Cuidado con lo que respondes, porque a veces Dios te dice, ¿tú crees que tu hijo, rebelde, cabezón, que sale al padre y al abuelo, puede ser un siervo mío? Ay, no conoce a mi hija. Bueno, va a seguir un hueso seco. ¿Tú crees que puedo cambiar a tu cónyuge? ¿Tú crees? ¿Que puedo sacar? Bien, dijo la hermana, amén. ¿Que puedo sacarte de las deudas? ¿Tú crees? Hay a veces que Dios nos pregunta. Van a ver que cuando el Señor hace milagros, siempre pregunta. Ve a un ciego y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una preguntonta. Es
Como cuando uno se cae y te mira alguien y dice, ¿te caíste? No, siempre me revuelco hasta ahora en el césped. Porque el Señor preguntaría, ¿tú crees que pueden revivir estos huesos? Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, así dice el Señor, yo daré aliento de vida, soplaré de mi espíritu y viviréis. Les pondré tendones, haré que salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida, van a revivir y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces te diré, número 2, tú vas a las oscuridades de los valles, o al valle de los huesos secos, con un solo propósito: profetiza sobre lo que está muerto. No digas, Señor, si es tuyo que reviva, profetiza. Recuerdan lo que el Señor nos dijo: no le hables a Dios acerca de la montaña. Señor, hay una montaña delante mío. Esa no fue la orden. Dios nunca dijo, cuando te encuentras ante una montaña, órame a mí para que yo te la quite. Él dijo, dile a la montaña, muévete, háblale de Dios a tu montaña. Dile, muévete, profetiza. ¡Wow! ¿Cuántos están recibiendo esto? Dígame amén. Te paras entre la montaña y le profetizas. Caminas entre los huesos secos y profetiza. ¿Cuánto hace que no abres la cuenta bancaria en internet? Mira los números rojos, los cheques, lo que tienes para pagar, y en vez de llorar y decir, Señor, mándame algo, ¿no habrá quedado algo en alguna chaqueta? En vez de hacer eso, ¿cuánto hace que no has profetizado? En fe, caminar sobre las finanzas muertas, sobre la quiebra, y decir, en el nombre del Señor, profetizo que los recursos vienen, que la providencia se suelta, que los cielos se abren, porque Dios me trajo aquí en el Espíritu para que se revierta. ¡Aleluya! ¿Están recibiéndolo, sí o no? Profetiza. Espera que tu hijo se duerma esta noche y profetízale. Al grandote, digo, al mamut. Porque a los nenitos es fácil profetizarse, pero el mamut de 22, 18, con las patas peludas. Ponle la mano sobre el mamut. Mientras que duerma, ni se va a dar cuenta, va a ser así. Y tú dile, profetizo. Te levanta Dios como un siervo suyo, lleno de unción, lleno de poder, como madre, como padre. Yo veré la gloria de Dios en tu vida. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si el profeta hubiese dicho, bueno, no sé, son demasiado secos los huesos? Debiste haberme traído cuando estaban medios muertos. Por eso Jesús le dice, ¿tú crees? Dios le dice, ¿tú crees? Le dice Jehová, ¿tú crees que pueden revivir? ¿Tú crees? O sea, yo puedo hacerlo, pero necesito saber cuál es tu respuesta, y la respuesta es correcta. Él dice, tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo. Y así ocurre el milagro. Debes profetizar para salir de tu segundo valle de la oscuridad. Y luego, para finalizar, hay otro. Es el menos popular, pero sé que muchos de ustedes han estado allí, me lo ha mostrado el Espíritu Santo. El primero es el valle de la vida real, el valle de lágrimas. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ese valle de lágrimas hay que convertirlo en fuente, aprender a contentarse a pesar del dolor. El segundo tiene que ver con lo muerto, lo que parece que no va a resucitar. Y allí no opera la fe preventiva, sino la fe de resurrección, la fe que transforma lo que va camino a lo pútrido, lo que va camino a la entropía, a pudrirse, a transformarse en algo que está vivo. Y lo tercero es el valle que viene a causa de la unción. Tengan atención a esto, porque por desconocer esto es que nos convertimos en un evangelio fácil, liviano, playito, donde cuando viene el primer problema se nos va el llamado a cualquier lugar. Tienen todo el llamado para servir en Uganda, en la India, acá y allá. Viene el primer problema, o van a Uganda y tienen que hacer equilibrio en el agujerito del baño y dice, Dios no me llamó para esto. Extraño mi trono blanco. Sí, yo conozco gente
que metafóricamente hablando, por un inodoro, dudan de su llamado. Porque desconocen el valle o la oscuridad a causa de la unción. La Biblia dice que al enterarse los filisteos que David había sido ungido, cuando se enteraron que David fue ungido, subieron todos contra él. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos avanzaron, desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Refaín significa gigantes. Y desplegaron sus fuerzas contra David. Y David dijo, debo atacarlos, los entregarás en mi poder. Y el Señor le dijo, atácalos, porque te aseguro que te los entregaré. Muéstrame a alguien que esté ungido, que ore por los enfermos, que quiera servir al Señor, que libere a los endemoniados, y te mostraré a alguien que muchas veces ha llorado preguntándole a Dios dónde está Él en sus momentos personales. No crean a esos super predicadores que parece que la vida les sonríe y bajan de un carro de fuego a predicar y luego se van otra vez a la presencia de Dios hasta el próximo domingo. No funciona así. Somos humanos, de carne, de hueso. Tenemos decenas de problemas. Nos deprimimos, lloramos, nos enojamos, pecamos, nos airamos. Eso pasa con cualquiera. Y es más, cuando Dios te unge, lo he dicho tantas veces, nuevo nivel de unción, nuevo demonio asignado. No quiero que se asusten, quiero que entiendan que es una batalla. Al enterarse el infierno de que Dios ungió una iglesia en el sur de California, más precisamente en Anaheim, despliega sus raquíticos demonios en contra de los que estén más débiles. Y los que desconocen de que esto es parte de la batalla se empiezan a asustar diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? No, estás haciendo bien. A causa de la unción el infierno se está conmoviendo. A causa de la unción el infierno se está levantando. Pero mayor es el que está contigo que los que vienen en contra, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Santo! ¿Están recibiendo esto, sí o no? En cada movimiento de Dios, Satanás está desesperado por contrarrestarlo o destruirlo, antes, durante o después. Cuando Satanás ve lo que va a ocurrir con Moisés, trata de matar todos los niños de esa generación. Arrasa con todos. Es tan torpe, es tan idiota. El demonio que siempre usa el mismo modus operandi, cuando teme que Jesús nace, hace lo mismo y manda a matar todos los niños. El plan de aborto no es algo de la última era, del último siglo. Satanás ha implementado el aborto una y otra vez porque cuanto más niños destruya, habrá menos papás profetizando sobre sus cunas y sus camas. Y será menos peligro. Él dice, aborta, aborta, tienes que matarlo antes de que la profecía se cumpla. Satanás siempre atacará la profecía. Y cuando hay una profecía sobre la iglesia, vendrán los ataques. Y tú dices, ¿y cómo haré para soportar el embate? Sencillo. Tienes que saber que esto es parte del negocio. Si no hay ataques, no estás siendo un peligro. Si no estás representando un peligro para el infierno, entonces sí deberías preocuparte. Pero si tienes ataques, si Satanás se quiere levantar una y otra vez, tienes que saber que cuando él huele la profecía es porque lo que Dios determinó se va a cumplir, se va a hacer. No hay posibilidad que el plan aborte. Se va a hacer. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Cuando el enemigo se levanta es porque es más grande lo que Dios va a hacer. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera, va a plantar bandera, dice la Biblia. Aunque venga, aunque quiera arrasar. ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Aleluya! ¿Reciben algo más? Digan conmigo, algo más. Quiero algo más. No importa si estás en el valle de lágrimas o el de los huesos secos o el valle a causa de la unción que reposó sobre ti. Nunca creas que Dios te abandonará en ninguno de los tres. Nunca, jamás. Es más, les daré esta revelación por la misma ofrenda. Y los siervos del rey de Siria dijeron, el Dios de Israel solo es Dios de montes, de montañas. Por eso siempre nos vencen. Esto dijeron los sirios. Si hacemos que ellos bajen a la llanura, al valle, ahí los vamos a vencer. Pelearemos con ellos en campo raso y los vamos a vencer porque su Dios
es Dios de montes y Dios de montañas. Satanás dice, este es un creyente de domingo. Vienen a recibir la palabrita y se van. Pero Dios no está con ellos los lunes, ni los martes, ni en los valles, ni en las crisis. Y cuando el enemigo se atreve a, conforme relatan sus 4 biografías, era la persona más accesible, siendo quien era, siendo que era el Hijo de Dios hecho hombre, la persona más accesible que jamás existió. Él dejaba que todo el mundo se acercara a él. ¿Recuerdan ustedes cuando de niños tienen que haber tenido algún recuerdo o tienen que tener uno, que alguna vez no te invitaron a una fiesta, por ejemplo, a una boda, a una fiesta de 15, a un cumpleaños, y te enfadaste? O te habrá pasado a tu hijo. A mí me pasó de que quien yo creía que era mi mejor amigo, un día cumplió años el condenado y no me invitó. Hoy llegué a la conclusión, hablando de esto en el primer servicio, que a lo mejor coincidía con que yo tenía piojos en esa época. Y nadie invita a un piojoso al cumpleaños. Era el problema que teníamos cuando chicos. No había otra enfermedad. Con gripa te mandaban al colegio. Tenías tos, al colegio. Tenías fiebre, aguante, al colegio. Los piojos no, porque te echaban las maestras. Y las nenas tenían que peinarse con un peine fino para que salieran los extraños habitantes. Y sí, y coincidentemente acá a lo mejor yo tenía piojo, por eso no me invitaron. Sea lo que sea que te sientas un piojoso o no. Yo recuerdo la sensación de la exclusión. Yo recuerdo sentirme rechazado. Y es algo horrible que te sucede de adulto, te sucede de pequeño. Ahora, que no te inviten a un cumpleaños, la vida te va forjando y te vas abriendo paso en el mundo adulto, y un momento que ya no te importa y dices, bueno, al cabo lo pude superar. Pero ¿qué si sientes que el Señor no te invita? Hay de los que literalmente van por la vida, aún siendo cristianos, sintiendo que el Señor nunca los invitó, que están colados en la fiesta del reino, que viven en el reino, pero nunca verán al rey, que son como los parias, las personas piojosas, los que no deberían estar cerca del homenajeado. Y vamos por la vida con esa amarga sensación. Cuando yo leo detenidamente las páginas de las Escrituras hebreas, lo primero que noto es que Dios llama a su pueblo, mi pueblo. Le dice a Israel, ustedes son mi pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero luego agrega, y seréis luz para las naciones. O sea, el Señor está diciendo, te estoy iluminando para que también ilumines. Como una luna tienes nada más que un resplandor prestado, para que también puedas iluminar. Pero los hebreos se sintieron una élite. En algún momento se sintieron una casta especial y tomaron las Escrituras, y para no dejar influirse negativamente por la cultura, utilizaron la Escritura para permanecer santos y separados del resto. Dijeron, ok, somos un pueblo linaje escogido, entonces veremos cuáles son las leyes que hace que nos merezcamos semejante adjetivo. Y empezaron a cumplir ley por ley, y el que no cumplía una de esas leyes, lo segregaban, lo discriminaban, justificaban la segregación. Y esta palabra, estas Escrituras, que debió haber sido el puente para que todo el mundo se acercara a Dios, se transformó en un arma para justificar la polarización, la segregación, la división. Y el que no cumplía las leyes entonces no era santo, no podía acercarse a Dios de ningún modo, no podía cualquiera entrar al templo. Han descubierto a la fecha letreros que todavía están allí escritos en su idioma original, que le decían a la gente, no pase de esta baranda, no atraviese más de esta barda si usted es gentil. Si usted no tiene la genealogía correcta, no entrará al corazón del templo. O sea, en otras palabras, no importa de qué tan lejos tú vinieras, tú no podías entrar al templo si no tenías la genealogía correcta.
Había una élite, un pueblo que decía, somos el pueblo escogido. No para iluminar, sino para segregar, para excluir, para dejar fuera. En cierta ocasión el apóstol Pablo, la Biblia narra que él llega al templo porque tiene que terminar un proceso de purificación, e iba a dar una ofrenda, y va acompañado con un gentil, con un mundano sería hoy. Pablo le dice al gentil, quédate fuera, yo voy a entrar al templo. Y la palabra dice que los amigos gentiles que estaban afuera se quedaron para que Pablo a la salida les contara la experiencia. Quedaron fuera para que Pablo después volviera y les contara. El episodio aparece narrado en el libro de los Hechos. Y algunos santos que estaban dentro vieron al piojoso que acompañaba a Pablo. Y entonces dice que algunos hebreos de Éfeso y de Asia, judíos, lo vieron y comenzaron a amotinarse contra Pablo. Convengamos de vuelta la historia. Pablo no hizo entrar a los gentiles dentro del templo. Bien pudo haberlo hecho, invitarlos, pero él no quería herir ninguna susceptibilidad. Así que los dejó fuera. Pero los que estaban dentro inventaron una mentira diciendo, Pablo sí hizo entrar al gentil. Y dice las Escrituras en Hechos 21-28. Por Pablo, es el tipo o el individuo que anda por todas partes enseñando a la gente contra nuestro santo pueblo, contra nuestra ley, contra nuestro templo. Y además, el muy fresco trajo griegos al templo, profanando el lugar santo, llenándolo de piojos. Bueno, no dice eso la Biblia, pero es lo que quiso decir. Como resultado, toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, lo agarró a Pablo y lo sacó del templo a las rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. El colmo. Inventaron una mentira, que Pablo había metido un gentil dentro del templo, que todos se habían contaminado y ahora estaban impuros. Y la palabra sigue contando que ahí se genera un alboroto, una escaramuza, y llega la infantería de Roma y arresta a Pablo. Más tarde Pablo tendrá que sacar su ID de ciudadano romano para conseguir su libertad. Pero el mal rato no se lo saca nadie, por gente que dice, estos tipos nos van a contaminar. Y este no es un tema antiguo que prescribió. Es algo que sucedió y sigue sucediendo hoy mismo. De manera tal que Pablo tuvo que escribir, ahora ustedes, los hispanos, los gentiles, la gente de color, los asiáticos, que antes estaban lejos, Dios los acercó mediante la sangre de Cristo. Estoy leyendo Efesios 2:13. Porque Cristo es nuestra paz. De todos los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante la cruz el muro de enemistad, hablando de muros, Don Trump, que nos separaba. La cruz anuló los mandamientos, los requisitos, y lo hizo para crear de todos los pueblos una nueva humanidad, una nueva raza, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a todos los pueblos en uno solo, mediante la cruz. Y en la cruz se murió la enemistad. Él vino y proclamó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por eso todos tenemos acceso por el mismo Espíritu. Pablo lo deja claro en Efesios y dice, a ver, todo el mundo tiene el mismo acceso gracias a la cruz. Todo el mundo debería poder entrar al templo, entre otras cosas. El mismo acceso. Haga memoria o haz memoria la primera vez que te paraste fuera de una iglesia, esta o cualquier otra. La primera vez que realmente alguien te invitó, y estoy seguro que la primera vez te sentiste indigno y dijiste, yo no puedo entrar. Pero alguien te invitó porque la cruz es un puente, es una asesina de barreras. Eso es lo que es la cruz. Cuando yo pensaba en el domingo de resurrección, pensaba en inclusión. Nos incluyó a nosotros, a gente que no nos merecíamos. Uno dice, si alguien te lastimó, ve a la cruz. Y tú vas a la cruz, sí, alguien me lastimó, mi marido me fue infiel.
Pero también el marido infiel tiene la misma invitación. Así que tú estás en la cruz, me metió los cuernos, y el que te metió los cuernos está al lado, sí, le metí los cuernos en la misma cruz. Tú dices, me dices que los dos tenemos la misma posibilidad. Exacto, todos los pueblos. La cruz siempre une. La cruz hace que el traidor y el traicionado estén a los pies de la misma cruz. Tú dices, me estafó, un condenado me estafó. Así que corre a la cruz y llora con él. Pero quiero que abran los ojos, porque es muy probable que si todo salió bien y si seguimos predicando como se debe predicar, quien te robó estará también a los pies de la cruz. La cruz nos une a gente tan disímil y diferente y diametralmente opuesta como somos los que estamos aquí. La cruz es acceso. Yo buscaba ayer la palabra acceso en el original griego. Pensé que iba a simbolizar puerta de entrada, rampa, lo que sea. Pero acceso significa audiencia con el rey. Audiencia con el rey. Todos pueden tener acceso con el rey. Piensa en el peor alcohólico que has conocido o que conoces. Ese alcohólico está a una oración de distancia de acercarse al Señor. Piensa en la persona más airada que conozca, esa persona que nació cruzada. Y esa persona que tú dices, no, ¿de verdad, Señor? ¿Desperdiciaste sangre en este? Bueno, tengo una noticia. Esa persona está a un paso de la cruz, a solo una oración de distancia de la misma cruz. El criminal más peligroso, el peor terrorista del mundo, Osama Bin Laden, antes de morir, pudo haber recibido a Cristo. Tú dices, no, después de lo que hizo, sí, después de lo que hizo. Y se pondrá peor, el peor jefe que conozcas o que actualmente tienes. Que tú dices, condenado, ya se va a morir, porque todo se paga, ya se va a morir, miserable. Yo te di ese jefe tuyo para que tú lo ilumines, para que tú seas templo, para que él se pueda congregar sin tener que venir a la iglesia. Y se pondrá peor, porque la persona más narcisista que conoce, la más agrandada, el más racista, está en la misma cruz, a una oración de distancia. La persona más odiosa que conoces, a una oración de distancia. De hecho, tú estuviste en un momento a una oración de distancia. Tienes que recordar el día que pronunciaste esa oración. Señor Jesús, te recibo, ven a mi vida, confieso mis pecados, reconozco que soy pecador y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Ese día, una oración te acercó a la cruz, a la misma cruz de aquel que a lo mejor cree que se la merece. Entonces nuestras vidas son o imágenes de la cruz acogiendo a las personas para que tengan una audiencia con Dios. Realmente hacemos gala a la palabra embajadores, o somos el templo de Herodes, excluyendo a las personas mediante barreras y principios de segregación. O los excluimos o los incluimos. La cruz acoge, la cruz atrae. El templo de Herodes excluye. Los leprosos sintieron el toque de Jesús. Pudo haber sanado de lejos dando una palabra, sin embargo los tocaba. Leprosos gentiles, samaritanos, recaudadores de impuestos, pobres, oprimidos, paganos, pecadores, prostitutas, borrachos. Todos. El Señor los incluía. Y necesitarán la gracia. Necesitarán a un Cristo que los incluya. Un Cristo que diga, yo también morí por ti, a pesar de todos los esfuerzos que hagas. Uno de los ejemplos más llamativos de la inclusión de Jesús, de esta antisegregación que tenía él, fue cuando Simón invita a Jesús a su casa. Simón era un fariseo, un rabino, que invita a Jesús a su casa. Y todos pensamos, bueno, fue una cena entre colegas. No lo ungió con aceite de oliva al llegar, no le dio para lavarse sus manos, no lavó sus pies, no le dio algo para tomar fresco. Simplemente esto se parece más a un interrogatorio que a una cena.
Pero hay un plan más taimado de Simón. Dejará entrar a una prostituta, una ramera, una mujer que cobra por los favores sexuales que le dispensa a los caballeros. No era una invitada de honor, por cierto. Creo que Simón tiene un plan: hacer caer al maestro de alguna manera. ¿Te gusta incluir a la gente? ¿Eres famoso por sentarte con prostitutas, con borrachos? Yo te traeré una prostituta a tu mesa y veré cómo te comportas. Pero el maestro no hace nada. Es la presunta ramera la que hace algo. Se percata de que Jesús está sentado, han traído el pan, la comida, y tiene los pies sucios. Así que se las ingeniera. Ella trae un perfume, un alabastro de perfume. Nadie se pregunta cómo esta mujer puede darse esos lujos. Por lo bajo murmuran de que con lo que ella hace seguramente puede darse esos lujos y otros más. Pero esa mujer no trae el perfume para oler bien ella, sino que ella empezará a limpiar, a enjuagar los pies de Jesús con ese perfume. Y tampoco es quien ella para pedir una toalla. Entonces tiene una idea inmejorable. Se quita el tul, el manto, se desata el cabello y empieza a secar los pies de Jesús, que acaba de mojar con sus lágrimas y con el perfume. ¿Cómo una mujer como esa puede permitirse semejante escena? Y Simón observa. El maestro, el Mesías, el que se dice hijo de Dios, dejándose toquetear por una mujerzuela. Jesús sabe lo que está pensando su pésimo anfitrión. Y esto es lo que le dice: Simón, deja que te cuente algo. Simón dice: ok, nada me gustaría más. 2 hombres estaban endeudados con un banquero. Uno debía 500 monedas de plata y el otro debía 50. Como ninguno de los dos podía pagar, el banquero le canceló la deuda a ambos. Al que debía 500 monedas de plata y al que debía 50. Simón, tú eres un hombre inteligente, letrado por lo que veo. Resuélveme el enigma. ¿Quién de los dos crees que estará más agradecido con el banquero? Simón dice: supongo que el que debía más dinero. Así es, dijo Jesús. Y volviéndose a la mujer, pero sin dejar de hablarle a Simón, le dijo: ¿ves esta mujer? Ella vino hasta tu casa y tú no me has dado nada para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, con su perfume, y los ha secado con su cabello. Tú no me has saludado. Ni siquiera me diste un beso cuando llegué. Ella no ha dejado de besarme los pies desde que llegué, y los ha besado aún antes de lavarlos. Tú no me has dado nada para refrescarme. Ella me ha calmado los pies cansados con perfume. Impresionante, ¿no crees? Es que a ella se le perdonó numerosos pecados y está muy agradecida. Si el perdón es mínimo, la gratitud es mínima. Simón, como la tuya. A continuación se dirigió a la mujer y le dijo: te perdono todos los pecados. Y eso hizo que todos los amigos de Simón, los religiosos como él, murmuraran: ¿quién se ha creído para perdonar a esta mujerzuela? Pero Jesús los ignoró y dijo: ve, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ese es el maestro que hoy celebramos que está vivo. Alguien que amaba las relaciones por encima de las leyes. Y yo creo que esto lo hacía Jesús porque él también conocía el rechazo en primera persona. Ahora, estoy seguro que los que estaban en esa mesa habían tenido por lo menos un par de noches con esa mujer en algún momento de su vida. Y se sentían avergonzados que esa mujer que pertenece a la otra vida oculta estuviera ahí. Todos esos habían estado desnudos con esa mujer. Nada más que ahora trabajaban de santos, era el día. Ahora se hacían la que no la conocía, que no conocía los sitios donde pernoctaba la dama. Por eso esa mujer les recordaba su propia miseria. Por eso segregamos, por eso hay hispanos que segregan otros hispanos.
Porque ven otro hispano y les recuerda su propia miseria. Y en lugar de amar y de incluir, empieza radicalmente a excluir. Eso hacen los hipócritas. Como saben que tienen una vida oculta y algo que no pueden contar, entonces, ok, no hablaremos de mi vida privada, pero sí hablaremos de la tuya. Y esa es la manera en que los Simón creen que tendrán entre la espada y la pared al Mesías. Lo que menos imaginan que el Mesías incluye, seas prostituta, borracho, narco, Él te incluye, dice, tú eres parte de mi reino. Eso es lo maravilloso. Las relaciones están por encima de las leyes. Y el Señor ama tenerte en sus brazos. Ama que te acerques a Él como estés. Tú dices, como estés. Con estiércol en los pies, claro, Él sabe lo que es comer con estiércol en los pies. Él sabe lo que es la exclusión, sabe lo que se siente y Él nunca te dejará fuera. La cruz junta religiosos y ladrones. Y ambos claman, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ambos tienen la misma audiencia con el rey. Te guste creerlo o no. La cruz hará que los predicadores y pastores de sanísima doctrina, con esposas que no se cortan el cabello, con la falda por aquí, accedan al cielo, junto conmigo. Y contigo. La cruz nos unirá. La cruz te pondrá en la misma audiencia con el rey. Y nos incluirá a todos. Solo tienes que asegurarte que estés bajo la cruz correcta, donde está el Hijo. Oigan, esto que les contaré para irnos es una historia verídica que cada vez que yo la leo o la relato me impacta como el primer día. Un viudo muy rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Era él solo con su hijo pequeño. Y entre otras cosas, el padre, este hombre, este caballero, era un aficionado al arte. Y salía a dar vuelta por el mundo y solía comprar obras invaluables de Rembrandt, Monet, Van Gogh. Un día su hijo creció, el ejército lo enroló y fue llevado al frente de batalla. Al poco tiempo le llega un telegrama al padre que su hijo había sido abatido en la línea de fuego. Pocos meses después llegaría el cuerpo de su hijo en un ataúd envuelto en bandera. Pero el padre, dicen, nunca jamás se sobrepuso, nunca fue el mismo. Y una Navidad que el hombre estaba pasando solo, golpean a su puerta y cuando la abre ve lo que parece ser un ex militar por su porte, por su corte de cabello, y efectivamente lo era. Le dice al Señor que él fue el compañero de pelotón de su hijo, que estaban en el mismo sitio, en la misma trinchera cuando su hijo fue abatido. Y le dijo, su hijo me contó la afición que usted tenía por el arte, o que tiene. Así que me permití, cuando yo estaba allí con su hijo, hacer un retrato de él. No soy un Monet, no soy un Rembrandt, pero es lo más parecido que pude hacer. Estoy seguro que usted quisiera conservarlo. Ese fue el mejor regalo para el caballero. Estaba el hijo dibujado en un portarretrato, lo colgó sobre la chimenea y ahí estaba entre
city lights flicker out. Silence screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes our stories, old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw. Wires tangle clenching like a vice. Heartbeat scenes with thunder rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing. We're lost in time, nowhere we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. A flicker of light, a single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer. Maybe hope can bloom even here in the neon air.